Dios les bendiga, amada iglesia. Bendito sea el Señor porque estamos una vez más para celebrar y glorificar el nombre de nuestro Dios y de seguir aprendiendo, de seguir escuchando la voz del Señor, ¿verdad? A través de su palabra, de lo que leemos, la explicación que se da de la palabra, y que cada día podamos ser bendecidos a través de la palabra. Y bueno, pues tenemos ahora sí la siguiente enseñanza, la siguiente palabra, y estamos hablando acerca de los sentidos espirituales, que nuestros sentidos espirituales deben estar ejercitados. Es una necesidad. Además, pues hoy estamos hablando acerca de la vista. Ya se vieron dos temas acerca de la vista, donde el primer tema de la vista hablamos de que debemos estar cautivados por Jesús, poner nuestra mirada siempre en el Señor Jesucristo. Y ahora sí, el tema que continuó fue de que la lámpara del cuerpo, es decir, la vista es la lámpara del cuerpo, que se recibió el día domingo. Bendito sea Dios. Entonces, qué bueno que estamos teniendo estas enseñanzas, esperando que estas enseñanzas sean de bendición para sus vidas. Mis queridos hermanos y hermanas, pues tenemos el siguiente tema y el último tema acerca de la vista. El tema que hoy o que voy a compartir es discerniendo las visiones. Entonces, esto es muy importante también de lo que hoy vamos a hablar. El versículo de Joel, o es decir, la cita bíblica para este tema es Joel 2:28 y 29. Voy a leer dos versículos, aunque esta parte, ahora sí, de esta porción bíblica, abarca hasta el versículo 32. Entonces, pero yo quiero solamente leer el versículo 28 y 29. Dice así la palabra del Señor, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es lo que dice la santa palabra del Señor acerca de las visiones. Y de antemano la Biblia habla mucho acerca de las visiones, y es muy importante saber discernirlos, saber discernir si realmente es una visión que viene de parte de Dios o simplemente es una emoción humana. Entonces, que nunca vaya a suceder que sea algo diabólico, porque también el diablo trata de confundir a la gente a través de visiones que totalmente son contrarias a lo que dice la Biblia. Estar en el secreto de Jehová, fíjense nada más, estar en el secreto de Jehová, dice, se disciernen las visiones y los sueños. Es muy importante estar en la presencia del Señor, en el secreto de Jehová. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la visión, de las visiones. La visión es una percepción por medio del órgano de la vista. Es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio y por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación en términos del resultado final que se pretenden alcanzar.
El diccionario entonces académico, esa es la definición que podemos obtener acerca de la palabra visión. Experiencia en la vida de una persona por medio del cual recibe una revelación especial de parte de Dios. Ya hablando acerca de la visión espiritual, sí, porque estamos hablando de los sentidos espirituales y de que ahora sí que ha habido visiones, entonces, y sueños. Entonces, aquí lo que yo estoy compartiendo es que es un medio por el cual se recibe una revelación especial de parte de Dios. La palabra española, visión, se traduce varios términos griegos y hebreos, dice, y algunas diferencias. El significado que se procura transmitir en el sentido literal de la percepción con los órganos de la vista. Ese es uno de los significados. Hay una cita bíblica que pues lo pueden leer en su momento, que es Job 27, 11 y 12. La palabra hebrea se refiere a la función profética de recibir y entregar la palabra por medio del profeta. La palabra de Dios por medio del profeta. Entonces, ahora sí, es comunicar. Entonces, Dios usa la visión o da visiones para transmitir un mensaje o la manera en que Dios se comunica con el ser humano. O sea que Dios nos habla de muchas maneras y nos habla a través de visiones. Visión en sus diversas formas aparecen, dice, o lo que encontré en esa investigación, 30 veces en el libro de Daniel. Esta palabra, la palabra visión, 30 veces. El profeta Daniel lo recibía como conocimiento del futuro, ¿sí? Exacto. Entonces, tanto él interpretó las visiones, como él también tuvo visiones, pero todo era relacionado al futuro. En Ezequiel, las palabras se utilizan en forma literal y metafórico. Dice, ahora sí que en el caso de Ezequiel, las visiones eran literales y también metafórico. Y también los profetas clásicos, como quién, como Oseas, Isaías, Miqueas, Abdías, etc. La visión era un medio de comunicación entre Dios y el profeta. Entonces, es decir, que Dios en el Antiguo Testamento le hablaba a los profetas a través de las visiones, a través de las visiones. Es la manera en que Dios se comunicó en el tiempo antiguo, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de los profetas, como ya lo mencioné. Entonces, esto es muy interesante que lo entendamos, y bendito sea Dios porque Dios nos dio este sentido, lo que es de la vista, de los ojos. Entonces, seguramente muchos de ustedes, Dios les ha dado visiones, Dios les ha dado sueños, han visto, ¿sí? Entonces, qué bueno, me da gusto que ahora sí, que de esa manera Dios se esté comunicando con ustedes. Y Él, ahora sí, Dios nos habla de muchas maneras, y nos habla a través de ¿qué? De las visiones. Por lo tanto, dice, ejercitemos nuestra vista, discerniendo las bendiciones divinas, pero que tengamos el conocimiento, cuál es el propósito de las visiones, las manifestaciones del Espíritu de Dios, y una de las cosas también, que las visiones nunca se contravienen la palabra de Dios. Dice, y tenemos que permanecer, esto es algo muy interesante, tenemos que permanecer en el secreto de Jehová, ¿sí?
es decir, permanecer en su presencia para que podamos entender lo que vayamos a ver, la visión o lo que nos quiera también comunicarnos nuestro Dios, tal vez a través de alguna visión o de algún sueño. Por esa razón, estar en el secreto de Jehová, se disciernen las visiones y los sueños. Por eso es muy importante estar en la presencia del Señor. Para discernir las visiones, debemos conocer su propósito, ¿sí? Las visiones divinas tienen ciertos propósitos, por lo menos 4. Voy a dar a conocerles 4 propósitos por el cual Dios utiliza las visiones, los sueños, lo que vemos. Entonces, el primer propósito es para indicar una instrucción o se recibe una instrucción divina. Número 2, con el fin de mostrar el desarrollo del reino de Dios al revelar las deficiencias morales y espirituales del pueblo de Dios a la luz de los requisitos divinos para mantener una relación apropiada con nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el fin entonces? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de la visión? Con este punto, número 2, pues es, como se dice aquí, es para desarrollar el reino de Dios, para ahora sí hacer notar las deficiencias que hay en los hijos del Señor, en sus siervos. Ahora sí, esas deficiencias, dice, morales, espirituales, que el Señor te va a mostrar tal vez. Si tú estás mal, seguramente Dios te va a dar una visión, a lo mejor de esa manera, a lo mejor te va a llamar la atención, te va a corregir de una manera amorosa. Y si no, también vas a poder recibir una visión de alguien que tú le tengas que compartir. Vi esto, no sé en qué consiste, y bueno, y si esa persona realmente está mal, le va a doler en su corazón y se va a arrepentir. Entonces, para eso son las visiones. Como el caso de David, ¿sí? Como el caso de David, que fue confrontado por el profeta Natán. Y así hay otros ejemplos más. Entonces, con ese fin. ¿Pero para qué? ¿Para qué es todo esto? Como dice aquí. Pues sí, dice aquí, para mantener una relación apropiada, una relación correcta entre tú y Dios, ahora sí, conmigo y Dios, yo y Dios. Por esa razón, Dios ahora sí usa las visiones y los sueños. Ese es el propósito, ¿sí? Todo tiene que estar bajo a la luz de la palabra, todo. O sea, cuando el Señor va a hablar, te va a dar una visión, va a estar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Que tiene que estar sujeto a la palabra escrita que tenemos. Otro de los propósitos, para conocer la voluntad de Dios. Ese es el otro propósito por el cual Dios habla a través de ¿qué? De las visiones o a través de los sueños, para que nos conozcamos su bendita voluntad. Y por último, también el propósito de las visiones tiene como objeto pedagógico. ¿Qué significa esto? O didáctico, ¿sí? Didáctico. Es decir, que a través de las visiones, Dios nos está enseñando. Hablando de didáctica, habla de enseñanza. Entonces, las visiones son enseñanzas. Por esa razón tenemos que estar, ahora sí, ejercitando nuestra vista para poder aprender, para poder entender lo que el Señor nos está enseñando
a través de una visión. Por eso es muy importante, ahora sí, pues tenemos que discernir correctamente las visiones para no caer en herejías, para no desviarnos, para no confundir a la gente o para nosotros mismos no estar confundidos. Bueno, un poquito más adelante voy a resaltar eso, lo que estoy diciendo. Entonces, por lo menos 4 propósitos por el cual Dios habla a través de las visiones. Dice aquí para dar instrucción, para desarrollar el reino de Dios, para conocer su voluntad y para enseñarnos, es decir, didáctico, para enseñarnos. Las visiones provienen de Jehová, llevan la impronta, es decir, marca de su espíritu, de sabiduría, de pureza, de verdad y de justicia. Esto está muy interesante. Cuando haya una visión, tiene que estar marcado, para que usted me entienda, que es la palabra impronta. Marcado, ¿por quién? Por su espíritu. ¿Espíritu de qué? De sabiduría, de pureza, de verdad y de justicia. Esta es la regla de las visiones, ¿sí? Esta es la regla de las visiones. Su contenido siempre será moral y frecuentemente en relación con acontecimientos próximos o futuros. Para eso Dios ahora sí habla a través de las visiones, a través de eso. Bendito sea el Señor. Bueno, el siguiente punto. Para discernir las visiones debemos entender las manifestaciones del Espíritu de Dios, como ya lo leímos aquí en el profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Nos habla de una palabra que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es una profecía, es una palabra profética que el Señor le dio a su pueblo. ¿Por qué razón dio esta palabra profética? Dice de derramamiento. Porque en el Antiguo Testamento no había ese derramamiento. El Espíritu de Dios venía, ahora sí, por ciertos tiempos y en ciertas personas. No era para todo el pueblo, no. Eran solamente para personas selectas de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Pero aquí el profeta Joel está diciendo que va a acontecer eso. Por esa razón la palabra derramaré. Esa palabra derramaré, ahora sí me gustó lo que significa. Alude a una dádiva abundante. ¿Una dádiva qué? Abundante. Dice, a igual que las lluvias reales cayeron en magnitud suficiente como para restaurar la tierra desnudada y agotada, así como para alimentar los ríos y los arroyos secos. Lo mismo sucedería, ahora sí, en el derramamiento del Espíritu Santo, o es lo que sucedió, ¿sí? Entonces, vamos a entender que en el Antiguo Testamento el pueblo, la gente estaba como lo que dice aquí, una tierra que seca, un río seco, arroyos secos, ¿sí? Por esa razón, ahora sí, el Señor da esta palabra, una palabra profética. Bueno, pero seguimos. Esto lo que dice aquí la palabra es una promesa, la promesa del Señor. Derramaré de mi espíritu, dice aquí, sobre toda carne, sobre todo, ahora sí, sobre todo ser mortal. Y eso también es muy importante. La expresión conlleva un énfasis profético. ¿Sí? Es decir, la habilidad
de entender, interpretar, proclamar la voluntad divina, es decir, para ser portavoces del Señor. Entonces, esto es lo que estaba diciendo el profeta en aquel tiempo que fue dada esta palabra. Ahora sí, esta palabra se cumplió, que ahorita lo voy a mencionar. Un don más ampliamente divulgado y disperso, ¿sí? O diseminado, es disperso, ¿sí? O sea que es un don, ahora sí, es totalmente divulgado y disperso entre la gente. Es el hecho de que Dios iluminará la mente, el corazón de las personas para que puedan discernir y proclamar su palabra, proclamar su voluntad. Para eso el Espíritu de Dios se iba a derramar, lo que estaba diciendo aquí. Estoy pensando ahorita del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa. Derramaré, promesa del Señor, promesa que este derramamiento es ¿para quién? Para todos, ¿sí? Para todos. Ahora sí, dice ahí, del ser mortal, pero seguimos con esto entonces. No solo permitirá la obediencia personal, sino también el desarrollo de una mejor relación con el Creador. Entonces, gracias a Dios por ese derramamiento del Espíritu, ahora se puede tener esa relación desarrollada con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, y lo hace a través de las visiones, Por esa razón dice la palabra sobre toda carne, todo mortal es toda carne o ser humano, ¿sí? Sin embargo, la expresión vuestros ancianos y jóvenes parece limitar la promesa al pueblo judío, porque dice aquí que los ancianos y los jóvenes verán visiones. Esta promesa pareciera cumplir el anhelo que una vez lo expresó Moisés. Esto sí me interesa que lo leamos. Números capítulo 11, versículo 29. Un día, o en aquel día, en el tiempo de Moisés, profetizó, dijo esta palabra, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. Ya lo encontré, ya lo tengo aquí. Entonces, 11:29 dice así. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo de mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. ¿Cómo dijo entonces Moisés? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese, ¿qué? Profeta. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el Antiguo Testamento no todos tenían el privilegio de gozar de la presencia del Señor, del Espíritu de Dios. Venía solamente a ciertas personas, nada más. Bendito sea Dios entonces por el tiempo que nos toca vivir. Bendito sea Dios, qué bueno que hoy nosotros disfrutamos de este derramamiento. Dice, más aún, tanto hombres como mujeres, ancianos y jóvenes, esclavos y libres, participan, ahora sí, participarán de este gran labor espiritual. Es lo que dice Joel. Ahora, Joel profetiza que, ahora sí, que ese derramamiento iba a ser para todo ¿qué? Todo el pueblo, ¿sí?
para toda carne. Entonces, y en su tiempo de Joel, pues no, era nada más él como profeta, ¿sí? Y los demás no tenían ese privilegio de ver visiones, de que el Señor les hablara con visiones. No había esa oportunidad. Los sueños y las visiones son medios por los cuales los antiguos recibían mensajes proféticos o conocían la voluntad de Dios. La promesa es que Dios derramaría su espíritu como manifestación de su gracia divina. Bendito sea el Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento eran ciertas personas y que a través de eso recibían mensajes. De esa manera conocían la voluntad de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, pero en ciertas personas. Y entonces los hombres, el pueblo tenía que estar atento para lo que dijera el profeta. Y el profeta, pues ahora sí, si era un profeta de Dios, deberían de creerle. Lo debieron haber creído. Bueno, pero dice aquí, el profeta dice que ¿qué? Derramaría. Ahora, cuando dice aquí que el profeta Joel, derramaré, dice, de mi espíritu sobre toda carne. Bendito sea Dios, eso se cumplió. Y lo encontramos en Hechos, capítulo 2. Vamos a leer y recordar este versículo. Creo que lo van a recordar. Lo van a recordar porque lo hemos leído, lo hemos estudiado. Y aquí lo tenemos. Cuando el apóstol Pedro se levanta a dar su discurso, a predicar y habla y les explica de lo que estaba sucediendo en esos 120 que estaban en el aposento alto, estaba el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Por esa razón, voy a leer lo que dice Hechos 2:17. Hechos 2:17 dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes, dice que ¿qué? Verán visiones. Y luego el 18 dice, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, en aquel día glorioso, en la llegada del Espíritu Santo del día del Pentecostés, se cumplió lo que dijo el profeta Joel. Y desde ese tiempo hasta nuestros días, el Espíritu de Dios ha estado derramándose. Por esa razón, mis respetos para muchos hermanos que Dios les habla, Dios les muestra a través de visiones, traen un mensaje, y si es Dios, es bien recibido. Tenemos que recibirlo y creerlo por cuanto está conforme a la palabra. ¿Sí? Por esa razón, tenemos que tener ejercitado nuestra vista para poder entender, para poder comprender realmente lo que Dios nos quiere decir cuando nos esté hablando con una visión, con un sueño, ¿sí? Pero aquí hay algo que quiero enseñarles, mis queridos hermanos. Si vamos a estar ejercitando nuestra vista para, ahora sí, para discernir las visiones, es importante saber que las visiones del Espíritu nunca se contravienen la palabra de Dios. ¿Qué significa eso de contravienen? Es decir, que nunca estarán en contra de la palabra de Dios. Las visiones que tú recibas tienen que ser acorde a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías. Aquí tenemos la regla, nuestra regla de fe y conducta, que es la palabra de Dios, el cual tenemos que sujetarnos a ella y entender. Y quiero que vean lo que dice
este capítulo, el capítulo 14 de Jeremías, la verdad está muy fuerte, porque Dios, ahora sí, le dio esta palabra al profeta Jeremías. 14:14 dice así: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Vean nada más cómo Dios le duele, cuando personas se levantan a profetizar, cuando personas se levantan a decir, tengo esta visión y hay que hacer esto, cuando realmente Dios no les ha dado esa visión. Por esa razón tenemos que saber que las visiones del Espíritu nunca van a estar en contra de la palabra de Dios. Nunca. Tienen que estar en acorde, como dije. Por esa razón, toda visión que pretenda quitar o añadir a ella, o sea, la palabra, o que niegue sus verdades, o que niegue lo que dice la palabra, es falsa. Entonces, por esa razón, mi tema es discerniendo las visiones. Tenemos que discernir correctamente las visiones para no caer como falsos y perjudiquemos a la gente. Y mayormente Dios se enoje, Dios se moleste y llegue a decir, ¿por qué hablaste si no te he hablado? ¿Por qué dices que viste si yo nunca te lo mostré? Entonces, por eso tenemos que discernir. ¿Qué llevó al pueblo a escuchar y apoyar a los falsos profetas? Decían lo que el pueblo quería escuchar. Los falsos maestros ganan fama y dinero para decirle a la gente lo que está queriendo escuchar. Pero estos falsos maestros, profetas, apartan a la gente de Dios. Por eso Dios estaba molesto y por eso Dios le habló a Jeremías y le dijo, ¿por qué esos dicen ser profetas que según yo hablé, ni siquiera he hablado con ellos? Ni siquiera los mandé. Es algo tremendo. Por esa razón tenemos que discernir. Tenemos que discernir las visiones, ¿sí? Los falsos maestros alimentan a los hombres para tener expectativas de paz y de salvación sin arrepentimiento, sin fe, sin una verdadera conversión, sin santidad de vida. Entonces, las visiones tienen que ver que realmente traiga paz, que traiga paz al corazón, que traiga salvación, que traiga arrepentimiento, que el hombre, la persona reconozca sin que tú lo obligues, simplemente con que escuche la visión que tuviste y se lo cuentes a esa persona. Seguramente, si Dios realmente está hablando, entonces esa persona va a caer de rodillas o le van a empezar a rodar las lágrimas, porque Dios realmente está hablando. ¿Sí? Entonces, para eso son las visiones, para que la gente se arrepienta, para que la gente tenga fe, para que la gente realmente se convierta y para que viva una vida de santidad. Con ese fin. ¿Sí? El Espíritu Santo nunca se va a ocupar en cosas triviales, es decir, en cosas que no tienen importancia. ¿Sí? Cosas vanas. ¿Sí? Entonces, aprendamos de esto, por favor, entiéndelo y pues ahora sí, busca al Señor. Bien, entonces ya vimos
que tenemos que tener bien entendido, que las visiones nunca estarán en contra de la palabra de Dios. Nunca, ¿sí? Téngalo ahí presente eso. Cualquier visión que tengas, analízalo o escríbelo y vete a la Biblia. Consulta a tu pastor, consulta a tu pastora, consulta a tu líder. Si tu líder no puede, pues ya el líder va a decir, voy a pedir ayuda para que no caigas en un error. Por último, para discernir las visiones, es necesario permanecer en el secreto de Jehová. Quiero que vea lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 22. Esta preciosa palabra, aquí está. Para que podamos discernir las visiones, los sueños, es necesario estar en el secreto de Jehová. Dice así Jeremías 23, 22. A la letra dice así. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, fíjese cómo dice, habría hecho oír mis palabras a mi pueblo. Lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Te das cuenta que lo que dice aquí la palabra? ¿Qué está diciendo esta palabra? Está hablando acerca de los falsos profetas. Dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Sí? Entonces, qué importante es estar en el secreto, es decir, en la presencia de Dios. Por eso que cuando tú tengas alguna visión, tengas un sueño, antes de que le vayas a contar a alguien o al que tú, supuestamente al que tú sueñas, porque a veces no es la persona al que tú sueñas, es el mensaje para él. Por eso, entonces, antes de eso, ponte de rodillas, métete al secreto del Señor, a la presencia de Dios. Dile, Dios, ¿este sueño es tuyo? No lo entiendo. Señor, confírmame. Para que no el Señor te diga, ¿por qué hablas si yo no he hablado? ¿Por qué vas si yo no te he enviado? Entonces, esto es muy importante. La enseñanza y el ejemplo de los profetas verdaderos condujeron a los hombres al arrepentimiento, a la fe y a la justicia. Entonces, el verdadero profeta, ¿sí? Entonces, va a conducir a las personas a un verdadero ¿qué? Arrepentimiento, a una fe verdadera, ¿sí? Y a la justicia. Entonces, eso quiero que quede claro. Los profetas falsos condujeron a los hombres a confiar en formas y nociones y a estar tranquilos en sus pecados. Nunca denuncian el pecado. Pongamos cuidado de no seguir la injusticia. Entonces, mis queridos hermanos, es importante estar en el secreto de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Si estamos en su secreto, seguramente vamos a tener la interpretación correcta. Y estaremos seguros de que Dios fue el que nos envió. Y vamos a ver el fruto, vamos a ver el resultado, como dije hace un momento. La persona te lo va a agradecer. La persona va a soltarse en llanto y pedir perdón y se va a arrepentir. ¿Sí? Entonces, ahora sí, en su momento dado, a lo mejor si realmente Dios te está mandando que le hables a aquella persona y tú vas y le das la palabra porque tienes la convicción de que Dios te mandó y esa persona se incomodó, se enojó, no lo recibió, bueno, pues ni modos, tú ya cumpliste y no te molestes.
No te enojes con él, con ella. Invítala a orar. Si te acepta orar, pues a orar. Y si no, pues ya cumpliste. ¿Sí? Entonces, esa es la regla por el cual seguir. Tenemos un ejemplo. Daniel es un ejemplo. Es un ejemplo para estar, es el personaje que estuvo en el secreto de Jehová. ¿Se acuerdan que Daniel cuántas veces oraba al día? ¿Sí se acuerdan? Seguramente ya se acordaron. Pero quiero que vean, y si no se acuerdan, se los voy a recordar. Dice, 6:10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que aquí encontramos esta palabra. Ahora bien, pero vamos a ver lo que dice también el capítulo 2 de Daniel, versículo 19. Es un versículo también que vamos a ver. Aquí está este versículo. Quiero que veas. Entonces repito que es que Daniel capítulo 2, versículo 19, dice así. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. ¿Vean? ¿Por qué Daniel recibió? ¿Por qué Daniel recibió, ahora sí, la interpretación, lo que dice aquí, la revelación de esa visión que tuvo del rey? ¿Por qué se metió al secreto de Jehová? Daniel oró humildemente que Dios le revelara el sueño del rey y su significado. Los amigos que oran son amigos valiosos, y bien les corresponde a los hombres más grandes y mejores desear oraciones de los demás. ¿Qué significa esto? Que no nomás Daniel compartió esa necesidad con sus amigos y se pusieron a orar pidiendo a Dios que les revelara cuál era el sueño que había tenido el rey y cuál era el significado. Y Dios tuvo a bien en contestarle a Daniel. Decían, muéstranos que valoramos a nuestros amigos y sus oraciones. Entonces, había ahora sí una sentencia de muerte, porque así lo estipuló el rey. Pero Dios, en su gran misericordia, se fija quiénes son los que están en su secreto y les da la interpretación. Y pensando lo que leí también de Daniel 6:10, a pesar de que Daniel conocía la ley en contra de la oración, siguió orando 3 veces al día, como de costumbre. Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Por esa razón Daniel pudo interpretar, pudo entender lo que iba a suceder en el futuro, porque estuvo siempre, ¿qué? En el secreto de Jehová. Nuestras oraciones a menudo son interrumpidas, no por las amenazas, sino simplemente por la presión de ¿qué? De nuestras agendas o de nuestros compromisos triviales. Ahora sí, hacemos a un lado la oración porque tengo que hacer eso, o porque tengo que ir a ver a fulano, que realmente no es nada importante. Y así es como interrumpimos nuestras oraciones. Sin embargo, Daniel
No. Él ya, ahora sí, era bien disciplinado y es lo que tenemos que ser disciplinados. Él era disciplinado. Si en la mañana era a tal hora, él estaba ahí. Ya Dios lo esperaba a esa hora porque sabía que esa hora. Y luego a mediodía, y luego en la tarde, ¿sí? Comunicándose, metiéndose, ahora sí, al secreto de Jehová. Entonces, no permitan que las amenazas ni las presiones interrumpan su tiempo de oración. Oren con regularidad, sin importar lo que suceda, porque la oración es una conexión vital con Dios, para que así podamos entender lo que nos quiere decir. Si vimos una visión, tuvimos un sueño, estemos en el secreto de Jehová y vamos a entender lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere decir. ¿A quién se lo vamos a decir? ¿Por qué se lo vamos a decir? Pero hay que estar en la presencia de Dios, estudiando su palabra, leyendo su palabra, sujetándonos a la palabra. Acuérdense lo que les dije. Es la manera en que podemos discernir las visiones. Es la manera en que podemos tener ejercitado nuestra vista espiritual. Mis queridos hermanos, entonces, aterricemos nuestro tema, discerniendo las visiones, y lo expuse en 4 puntos. Conocimos el propósito de las visiones, las manifestaciones del Espíritu de Dios. Nunca se contravienen la palabra de Dios. Y tenemos que estar en el secreto de Jehová. Tenemos que permanecer en el secreto de Jehová. Por esa razón, estar en el secreto de Jehová nos ayuda a discernir correctamente las visiones y sueños. Mis queridos hermanos, termino con un versículo del apóstol Pablo que le dijo a este rey. En Hechos capítulo 26, versículo 19, dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, me llama la atención lo que dijo Pablo. ¿Qué dijo? Oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Si tú recibes una visión celestial, no seas rebelde. Si Dios te está hablando a través de una visión, no seas rebelde. Este hombre no fue rebelde. Creyó y se puso a trabajar, se puso a predicar. Porque él realmente tuvo la convicción de que fue el Señor que le habló. Que ahora sí que tuvo esa visión. Y por esa razón, él no fue rebelde. Él empezó a predicar. Y por eso ahí vemos en Hechos capítulo 9, ahí dice, que después de que Ananías fue a orar por él y recobró la vista, se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo y luego se puso a predicar. Luego se puso a anunciar la palabra en Damasco y así hasta que él murió. Por eso dice esto, a mí por eso me gusta eso, dice,
no fui rebelde a la visión celestial. Por eso hoy te digo solamente dos cosas, con esto termino diciéndote permanece en el secreto de Jehová. Entonces vas a entender la visión celestial. Y si tú lo entiendes, entonces no seas rebelde, obedece. Ese es el mensaje que te debo. Este es el último tema acerca de la vista espiritual. Hermano, hermana, que Dios te bendiga, espero que hayas sido alimentado. Y si tienes dudas, por favor, acércate a un servidor, acércate a tu líder, ¿sí? Y dialoguen sobre este tema. Y realmente estés, ahora sí, bien ubicado. Que Dios te bendiga y te guarde, hermano, hermana. Y mi anhelo es que tú crezcas espiritualmente. Bendiciones y Dios les guarde.